Ya estamos. Buenas noches con todos, buenas noches a todos los seguidores. Estamos ya en el momento del día que particularmente nosotros hemos esperado y espero que de alguna forma también ustedes. El día de hoy tenemos a Redoble por Rancas de Manuel Escorza y vamos a trabajar por ahí algunos aspectos de las funciones del lenguaje que hay dentro de la obra. Tenemos que, antes de empezar directamente con la obra, voy a presentar a cada uno de los integrantes de Tricéfalo. El día de ayer lo había hecho de alguna forma con los amigos Eder y Ebrardi, pero vale recalcar también que uno de los motivadores principales fue el amigo Alexander Morales. Voy a darle base para que rápidamente se presenten cada uno, ¿sí? A ver, con el amigo Eder, para que se pueda presentar. Gracias, Michael. Bienvenidos a este conversatorio que en este caso el grupo Tricéfalo está dando acerca del gran Manuel Escorza y su obra Redoble por Rancas, muy interesante realmente. Agradezco a todos los que en este tiempo han ido dándole like a la página, han ido siguiéndola y que en este momento de repente se están conectando para escuchar el conversatorio. Bien, Michelle, eso sería todo. Muchas gracias, Eder. Asimismo, también quiero darle el pase al amigo Berardi para que se presente. Bien, Amigo gracias, Junior, el Michelle. micrófono es tuyo. Bien, gracias, Michelle. Bueno, como decíamos ayer, ¿no? La intención es que esto sea una suerte de difusión con la preocupación de compartir las cuestiones culturales, temas académicos que beneficien a toda la población estudiantil, sobre todo la población estudiantil de secundaria, preuniversitaria y jóvenes universitarios que están comenzando en este derrotero, ¿no? Sin más que decir, a entrarlo con todo, a conversar de este gran escritor peruano, neoindigenista, y vamos a ver cuáles son las cositas que se pueden discutir de Manuel Escorza. Muy bien, gracias, amigo Junior Everardi. Del mismo modo, quiero darle el pase al amigo Alexander Morales. Dígase de paso, fue una de las personas que nos incentivó, que empujó el carrito para nosotros poder realizar este pequeño proyecto, que espero también sea de su agrado en el tema sobre todo académico. Alexander, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. ¿Qué tal, Michelle, Eder, Everardi? Bueno, para mí es un gusto, como siempre, hablar de literatura. Más que todo, esta idea nació, como ayer también lo habían comentado, una pequeña parcela. Más que todo es manifestar o hacernos notar en el sentido académico con respecto a una proyección hacia el futuro, ¿no? En este caso, que son los estudiantes. Muy poco se habla acerca de que el estudiante motivado o inmotivado ya está dejando de lado la lectura. Es una problemática constante. ¿Por qué? Porque se supone que en la lectura, por la cual nació este grupo, por ejemplo, que hablábamos de literatura, ¿no? Nos reuníamos por las noches y hablábamos acerca de diferentes autores, se volvió una problemática en mí porque constaté, y al igual que ustedes, que también son docentes, y las personas que quizás nos estén escuchando ahora también lo son, el formato de la lectura cambió rotundamente cuando pasó a las redes sociales, ¿no? Se supone que el formato a través de la imagen debe de impactar en la persona que lo lee, ¿no? O que se informa. Pero vemos que ha cambiado rotundamente. Ya a veces son muy pocas las personas que verdaderamente le dan un clic a cierta noticia y leen una columna periodística virtual. Son muy pocas. La verdad, pasa, ¿no? Sigues pasando nada más la información y se acabó. Lo cual es, creo que no sé si es bueno o malo en todo caso,
porque se supone que el formato al cambiar es algún formato novedoso, pero se está detectando que inclusive en Facebook o en todas estas plataformas ya se está dejando de lado la lectura rotundamente, ¿no? Y entonces, movido por esa preocupación, es que nació este grupo también, el hecho de compartir lo que nosotros hablábamos, ¿no? Privadamente, exteriorizarla a los estudiantes de una forma, pues, más académica, ¿no? Claro, gracias Alexander. Justamente era esa una de las inquietudes, ¿no? Y que habíamos notado justamente de que hay, por ejemplo, eventos que se han creado en grandes cantidades. Hemos visto que las redes sociales se han convertido en una manifestación, y eso es muy bueno, de justamente la expresión académica y sobre todo en el aspecto de la literatura que hemos podido ver mucho. Sin embargo, hay la preocupación de saber a quién nos dirigimos. Nosotros nos hemos dado cuenta de alguna forma que la población a la que se ha dirigido muchas veces es una población ya un poco adulta. Sin embargo, se ha dejado de lado un poco a los estudiantes, a los escolares, que de alguna forma tenemos que llegar hacia ellos con un lenguaje dentro del cual ellos nos puedan entender y así también ir incentivando un poco el tema del lado académico. Muy bien, para iniciar ya el conversatorio sobre Redoble Porrancas y Manuel Escorza, quisiera hacer una pregunta que justamente había mencionado el amigo Everardi. Él mencionó un poco neoindigenismo, ¿sí? Dijo el neoindigenista. La primera pregunta, de alguna forma un poco abierta, sería, ¿es indigenismo o neoindigenismo? ¿Qué creen que opinan? A ver, ¿qué opinas, estimado Everardi, ya que nació de ti ese concepto? Bien, bien, gracias, Michelle. A ver, para precisar los conceptos, que es importante para poder entender luego la sucesión de ideas que vamos a emitir. Bueno, el indigenismo es una corriente ya literaria que emerge a partir de la preocupación de, de una tradición, de una cultura específica, ¿no? Que es la cultura del indígena. Pero no solamente con la intención de revalorizar esa tradición ancestral, sino que sobre todo con la intención de denunciar, de reivindicar al indígena por todo lo que él era y todo lo que él sigue siendo, ¿no? Un personaje que se dinamiza en la nación, en el país sumiso, juzgado, explotado, discriminado. Entonces, en ese sentido, el indigenismo es una corriente que nace a partir de una preocupación social. Es netamente comprometida, ya es una corriente literaria netamente comprometida y que radica sobre todo en la muestra del indígena en el sentido de que es alguien en su forma total, ya, a ver, para que se entienda mejor. Antes del indigenismo hablábamos de una forma de indigenismo, que luego ya Tomás Escajadillo, ¿no? nos utilizó con la idea de indianismo, por ejemplo, ¿no? Donde se tomaba al personaje indígena, pero a partir de una visión idealista, romántica, donde se hablaba o se ponía el cuerpo del indígena, pero el espíritu era de un hombre blanco. O sea, no se trabajaba a este personaje de manera integral, ¿listo? Ya el indígena comenzó a tomar a este personaje o intentar ya tomarlo de una manera integral, tanto como carne, tanto como hueso, tanto como espíritu, ¿listo? Entonces, en ese sentido, podemos entender el indigenismo, ¿no? Un movimiento reivindicador, revalorizador y que intenta analizar la problemática del indígena en toda su integridad. Bien. Ahora, el neoindigenismo ya es una evolución del indigenismo. Y esa evolución se puede mostrar con distintos elementos que se van uniendo o adheriendo a este movimiento, ¿no? Pero sobre todo, esencialmente, creo yo, que el neoindigenismo se distingue del indigenismo en el sentido de la amplitud que se da a ese mundo andino, ¿ya? A esa problemática andina.
Antes, en el indigenismo, esa problemática era insular, en el sentido que correspondía a un espacio geográfico y los que interactuaban en esa problemática se quedaban ahí, ¿no? El problema se quedaba ahí y terminaba ahí. Pero con Manuel Escorza me parece que se amplía esta problemática y se da una visión más integrada, más nacional, hasta podríamos decir supranacional. Hay recursos que se pueden evidenciar, ¿no? Argumentos para responder a esto que estoy diciendo, pero creo que vamos a poder ir exponiendo en el transcurso del conversatorio, ¿no? Pero básicamente esa es la idea, ¿no? El indigenismo reivindica, revalora, denuncia y trata de tomar al personaje indígena en su integridad como es realistamente, ¿no? Realistamente. Y el neoindigenismo me parece que, aparte de otros elementos, esencialmente creo que es esa amplitud que se le da al indígena, y Manuel Escorza es uno de sus máximos representantes, pues, ¿no? Eso hasta ahí creo como para iniciar el conversatorio y poder seguir expresando argumentos con respecto a lo que acabo de decir. Genial, genial. Gracias, Ebrardi. Justamente era un poco de lo que decías, un poco el contexto que tiene la obra, ¿no? Las denuncias que hay frente a las injusticias, el tratar de no quedarse callado, el tratar de denunciar justamente con los burócratas, incluso también está por ahí un poco de la salamería, en tratar de buscar un poco de justicia a través de algunos caminos que no son los correctos, ¿no? ¿Qué opinión tienes, amigo Eder o amigo Alexander, al respecto de lo que estamos conversando? A ver, inicio yo en todo caso, ¿puede ser? Claro, dale, Eder. Bien, bueno, antes que nada, reconocer que aunque tienen al indígena como centro de atracción, estas dos tendencias, o pero mejor dicho, corrientes, tienen ciertas distancias, ¿no? Que realmente las vuelven únicas. Y yo considero que Redoble por Rancas es una obra que expresa ambas, porque en el indigenismo tenemos la confrontación del indígena contra un gamonal, contra el dueño de las tierras, o con el que se hace acreedor de las tierras. En cambio, en el neoindigenismo encontramos la misma pelea, lucha del indígena, pero esta vez ya no con el gamonal, ¿no? Con el que se adueña de la tierra, sino más bien con la empresa. Y en este caso consideramos a la empresa extranjera, pues, ¿no? Cerro de Pasco Corporation, que se apodera de sus tierras y que hace lo que quiere realmente con las autoridades por el gran poder, no solamente económico que tiene, sino también social. Comienza pues toda esta complejidad. Al mismo tiempo, si bien es cierto que el indigenismo contiene dentro suyo ciertas características, ciertos rasgos místicos, en el neoindigenismo lo notamos, digamos, de manera enfática, ¿no? Podemos encontrar personajes que pueden observar en la oscuridad a una vizcacha detrás de las rocas sin ningún tipo de problema, personajes que conversan con los animales, personajes que pueden conocer el futuro o pueden conocer secretos de personas que ya murieron, ¿verdad? Entonces, a través del sueño, en este conjunto de movimientos que tal vez nos acercan un poquito al realismo mágico que posteriormente el boom representaría, creo que comenzamos a notar, aparte de lo que ya se ha dicho, ciertas distancias entre el indigenismo y el no indigenismo, que como reitero, aunque tuvieron al indígena como centro oprimido, ya la estructura, el contexto, la sociedad ha cambiado, ¿no? Y ahí comenzamos a tener los primeros rasgos que los distinguen totalmente. Claro, un poco por ahí también es lo que justamente manifiesta la obra, ¿no? Yo creo que por ahí entraríamos a un tema muy cultural, parte en la sierra de todas esas costumbres que tienen ellos, de hablar con los animales,
incluso de adivinar cosas del futuro, ¿no? ¿Qué nos puede decir Alexander por ahí un poco, si nos puedes aportar con algo más, quizá también desde otro punto de vista, agregado también a la pregunta que hicimos para iniciar el conversatorio? Bien, Manuel Escorza, en una entrevista que le hace Joaquín Soler Serrano, le dice lo siguiente, ¿no? Que las personas que, en este caso, que son sus personajes dentro de la obra Redoble por Rancas, que son estos indígenas de Cerro de Pasco, decía pues que no tienen tiempo para que se llenen de maldad o corromperse, ¿no? Mueren puros, dicen. Y justamente eso devela pues eh, parte de lo que es el carácter de las personas que viven en la sierra, ¿no? Y no solamente de esas personas, ¿no? Sino que obedece también un tanto a la geografía, ¿no? Un poco inhóspita, rodeada de grandes montañas, praderas enormes, animales, ¿no? La soledad justamente del indígena. Y que vemos pues el representado, ¿no? Justamente en toda la comunidad de Rancas, y como el comunero principal, en este caso, Héctor Chacón, ¿no? Bueno, eso es lo que decía Escorza cuando le entrevistaba Joaquín Soler Serrano. Bien, es muy curioso esta parte del imaginario popular, sobre todo en la serranía y en la selva también, no, no solamente es la parte de la sierra como tal. Estos mitos, estas leyendas que hablan sus pobladores, ¿no? Y que enriquecen obviamente lo que es la literatura oral. Me llama sobremanera la atención, ¿por qué? Porque eso obviamente no es gratuito, ¿no? Esto ya deviene en el imaginario de generación en generación, ¿no? Por ejemplo, el hecho de soñar a los difuntos y sentir de que a través del sueño nos envían mensajes, ¿no? O el mismo hecho que acabas de mencionar acerca de que nuestros abuelos, por ejemplo, no muchos tenemos familiares, por ejemplo, en la sierra o en la selva, y que nos fijamos pues que hablan con los animales, conversan con los animales, ¿no? Y justamente eso también sucede en la obra Redoble por Rancas. Bien, otro personaje, también un poco para citarlo, que va a hacer eso también, lo va a reflejar en todo caso, ¿no? Eh, Ciro Alegría, ¿no es así? Ciro Alegría Bazán, eh, el propio Arguedas y un antecesor vanguardista por ahí, aunque no se le puede encasillar del todo, Vallejo, ¿no? Vallejo también es otro personaje que se deja llevar por el imaginario popular del pueblo, en este caso de su pueblo, Santiago de Chuco, ¿no? Y lo mismo hace Escorza, ¿no? Se impregna de toda esta, eh, puedo decirlo, tradición mágico-religiosa, ¿no? En donde trasciende muchos conceptos que para la cultura europea se les es un poco difícil de asimilar. Por eso ahí quizás el resaltar la obra, por ejemplo, Pedro Páramo, ¿no? Es algo que, por ejemplo, la cultura europea no puede asimilarlo como tal. En la cultura europea se habla acerca de lo fantástico, ¿no? Y es la cultura europea que un poco deja de lado el término que Alejo Carpentier había propuesto, ¿no? Lo real maravilloso. Y bueno, la cultura europea, en este caso la crítica, representada en la crítica europea, lo puso como el realismo mágico, ¿no? Y justamente esa es la obra que tiene como ingrediente, en este caso Redoble por Rancas, ¿no? El realismo mágico. Y bueno, no sé si esto continúa porque íbamos a hablar también acerca de otras funciones, ¿no? Y quería insertar ese tema para no adelantarme y cerrar ahí mi participación, Michelle. No, claro, claro, gracias. Es un poco para precisar un poco el contexto muy bien planteado, un poco también los conceptos de indigenismo, neoindigenismo. Y de alguna forma por ahí vamos incluyendo una primera pregunta que de alguna forma es un poco abierta, ¿no? ¿Dónde se considera o cómo se considera que se manifiesta, por ejemplo, la función social dentro de la obra Redoble por Rancas? Teniendo en cuenta que la función social nos trae un poco abierto varios aspectos, varias aristas, como por ejemplo podemos ver la función política, la función ideológica,
Recordemos un poco que Manuel Escorza tiene también dentro de su historial un poco al Partido Aprista presente, ¿sí? Sin embargo, que lógicamente no es el Partido Aprista de hoy, pero por ahí también entraría, por ejemplo, la cuestión política, ¿sí? Y esto también, por ejemplo, hay algo que, que también se manifiesta dentro de los aspectos, por ejemplo, que también trabaja, en este caso, por ejemplo, en la obra El Sexto de Arguedas, ¿no? Donde también se manifiesta la cuestión política. Dentro del aspecto de Redoble por Rancas también lo hay. La función social misma, la función ideológica. Qué pueden decir al respecto sobre este primer tópico, ¿no? La función social dentro de la obra Redoble por Rancas, y si pueden abrir un poco las aristas por ahí, como les dije, dentro de la cuestión política, la cuestión ideológica, la cuestión social misma, ¿qué podrían decir al respecto? A ver, en este caso, quiero cederle la palabra al amigo Eder para que pueda comenzar, luego al amigo Berardi, y terminamos con el amigo Alexander nuevamente. A ver, Eder, ¿qué nos puede decir? Perfecto, gracias, Michael. Gracias. Bueno, la cuestión de fondo en la obra Redoble por Rancas es esencial realmente, ¿no? Estamos hablando, considero yo, el tópico que hace girar toda la obra. Si bien es cierto, el desarrollo del lenguaje es fenomenal en el texto, podemos hacer una concentración de lo que corresponde al desarrollo del fondo, ¿no? Me interesó mucho, la vez pasada conversábamos justamente, llamó la atención cuando hablábamos de Vallejo, antes de tocar lo de Corsa, hablábamos de Vallejo y decía que no podía existir literatura sin ese toque de compromiso social, ¿no? Sin embargo, Vallejo, al ser tan bueno técnicamente hablando, decimos, pero ¿cómo es que un autor puede concentrarse en lo social y olvidarse de lo que tiene que ver con lo estético, ¿no? Y Vallejo remarcaba justamente, tú debes ser social, pero no te debes olvidar de la técnica, que es lo que diferencia a un escritor común con los demás escritores, pues, ¿no? De los grandes escritores. Entonces, a partir de allí es que nosotros comenzamos a hacer un cierto de relación entre lo que consideramos, bueno, lo que yo considero, y aquí ya varias veces hemos conversado al respecto y hasta hemos confrontado ideas acerca de lo que se denomina literatura comprometida, ¿no? Considero yo que el tópico es esencial dentro del desarrollo de la obra Redoble por Rancas, ¿no? Tal vez, sí, tal vez Escorza, es cierto, tiene una relación con el aprismo y como dijiste, Michelle, fundamental resaltarlo y señalarlo, no era el APRA, no era el partido aprista que llega hasta nosotros, sino era APRA, pues no, el partido revolucionario. Ojo, era una situación muy distinta, momentos distintos y que bueno, posteriormente Escorza ya se deslinda cuando reconoce pues ciertas cuestiones más bien liberales dentro del partido. Ahora, si bien es cierto que existe un gran desarrollo de compromiso social, yo considero que hay tópicos esenciales, ¿no?, que hacen girar el texto, que es la cuestión de la injusticia, ¿no? Más que el hecho de repente mostrar un tipo de ideología en la obra, que yo no considero, por ejemplo, a un narrador socialista dentro del texto, no lo considero, y ni mucho menos considero a un Escorza socialista dentro del texto, no considero. Yo sí considero que hay un narrador, como había dicho, hace rato escuché, se me fue ahorita quién había sido, pero uno de ustedes dijo que son una suerte de personajes inocentes, ¿no? En donde este tipo de ideologías de repente no ciñen por completo, sino más bien que buscan la justicia, ¿no? El respeto tal vez de las cuestiones más humanas, ¿no? Y ante ello, pues, es que se puede desarrollar todo este tópico. Así que, a mi parecer, más que un tipo de ideología política remarcada dentro de la obra Redoble por Rancas, podemos encontrar una búsqueda de la justicia, ¿no? Que después los especialistas podrán decir, yo considero que hay socialismo, yo considero que hay hasta neoliberalismo, lo que tú quieras, ¿no? Pero yo considero que más que ideologías políticas propiamente dichas, hay una búsqueda de la justicia. Y es ahí que comienza el desarrollo cíclico y actante
de la novela, ¿no? Eso sería todo, Michelle, gracias. Qué bien, qué bueno, qué bueno. Un poco curioso también la búsqueda de la justicia, ¿no? Porque si bien es cierto, nos damos cuenta, eh, el pueblo, de alguna forma, es muy curioso cómo el pueblo, teniendo tanto poder, pero a la vez sentirse tan débil, ¿no? Y buscar, por ejemplo, hacer justicia de un modo quizás un poco antiético, ¿no? Como por ejemplo por ahí matar, ¿no? A la persona, a una persona que burocráticamente es superior, ¿sí? Como por ejemplo el caso del dictador, ¿no? Que quiere matar en este caso, y sin embargo, por ahí no sé si será el camino, pero lógicamente recordemos que esta es una obra literaria que está planteada en la ficción y el mensaje tiene mucha carga ahí, pero veamos qué es lo que nos dice el amigo Everardi. ¿Qué nos puedes manifestar al respecto, Everardi Jr.? Bien, el camino es, cuando no hay, ya no queda de otra, el camino es ese, pues, ¿no? Ya la violencia, cuando ya las salidas no existen, cuando ya no tienes el apoyo de las autoridades, de ningún poder del Estado, y cuando todos se hacen los locos o los ciegos, eh, lo único que queda es la violencia, ¿no? Por otro lado, sobre el aspecto de la literatura o el tipo de literatura social, ¿no? De Scores, eh, indiscutiblemente es una literatura comprometida. En el prólogo del libro, de Redobles Porranca, él asume, ¿no? Esa posición. Y lo curioso es que él se planta desde un aspecto, ya desde un espacio realista, objetivamente realista, y dice que él, más que un novelista, es un testigo. Y lo más curioso es que te presenta algunos datos estadísticos en relación a esta corporación minera, ¿no? Que va a ser el eje central de la novela Redoble de Porranca, advirtiéndote de las ganancias y advirtiéndote también del poder descomunal que tenía, ¿no? En ese tiempo en el Perú, en nuestro país. Entonces, a partir de ahí nosotros podemos ya entender que indiscutiblemente esta obra es comprometida, es una obra social que configura a un autor comprometido con su espacio, tiempo, ¿no? Su contexto, y que dirige todo su esfuerzo creador hacia esa problemática y hacia esa denuncia. Al inicio nada más él, por ejemplo, dice, ¿no? Refiriéndonos a lo que estoy diciendo, ¿no? Él dice, ¿no? Este libro es la crónica exasperadamente real de una lucha solitaria. Es una lucha solitaria porque también él nos muestra que estos eventos, estos conflictos, ya nunca se hicieron noticia. O cuando se hacía noticia, la noticia cambiaba rotundamente la problemática y ponía a las víctimas, las víctimas eran los que en realidad eran los victimarios, ¿no? Los indígenas eran los que iban a usurpar terrenos, iban a tomar tierras con violencia, a la fuerza, y los pobres gamonales, pobres hacendados, pobres terratenientes eran las víctimas. O sea, también hay por ahí esa denuncia con la prensa, ¿no? Una denuncia hacia los poderes, hacia el cuarto poder, lo mediático y todo eso. Entonces, todo eso nos lleva a entender de que la obra es esencialmente social, ¿no? Esencialmente comprometida, sin dejar de lado, y ya luego lo vamos a conversar, el aspecto narrativo. De alguna manera Scorza logra cuajar o asimilar la idea vallejiana, ¿no? Vallejo era tan drástico con esto, ya que mencionó Eder, que decía que la técnica, por ejemplo, delata la personalidad del autor. O sea que la técnica encierra no solamente el nivel creador, ¿no? La competencia creadora, narrativa o poética, no, sino que delata la personalidad del autor, ¿no? Es interesante esa preocupación por estos dos aspectos que encierra la obra, ¿no? Tanto el aspecto del lado formal, estructural, narrativo, ¿no?
por otro lado el aspecto del fondo, ¿no? El fondo, lo que se dice y el mensaje que se quiere dar y que toda obra literaria tiene, ¿no? Inevitablemente, yo no creo, por ejemplo, que exista una obra literaria pura, o sea, pura en el sentido de estética, de literatura pura, de poética pura. No, yo creo que toda obra literaria dice algo de su contexto, dice algo de la sociedad, dice algo del momento en que vive el autor, ¿no? Nos muestra algo, nos da un mensaje, ¿listo? Entonces, indiscutiblemente, Scorza es ese autor que más allá de la cuestión estética, que se desarrolla muy bien, ¿listo? No comparto por ahí la idea un poco no tan noble, ¿no? Y arbitraria de Coahuila o de Mario Vargas Llosa, ¿no? Cuando dicen que la obra Redoble por Ranca es cursi, ¿no? Llena de guachaferías. Me parece que se deja llevar por una cuestión ideológica, ¿no? Ideológica, ya Mario Vargas Llosa. En ese sentido, yo postulo mi idea, que la esencialidad de la obra es una obra socialista. Por otro lado, también hay que recordar que lo que él muestra y lo que él va a representar en la obra, lo que él va a narrar, va a relatar, pertenece a la realidad, ¿no? Sale de un hecho real, objetivo, ¿no? Existen los personajes, existieron, uno todavía existe, ¿no? Agapito Robles creo que todavía existe, la empresa transnacional existió, estos abusos existieron. Están en archivos, por ejemplo, ese evento que sucede en el capítulo donde Migdonio de la Torre, algo así creo que se llama el terrateniente, asesina a 15 comuneros que querían armar un sindicato, ¿no? Los asesina y en la carta que hace para mandar al juez, él asegura que esto se ha dado a partir de un paro cardíaco colectivo. O sea, y esto aunque parezca surrealista, ¿no? En realidad ha pasado. O sea, está en los archivos, está esa sentencia, ¿no? Y esa se podría decir, unión ya arbitraria, ¿no? Entre los terratenientes, ¿no? El juez Montenegro con Migdonio de la Torre, ¿no? Aceptando ese veredicto, ¿no? Que han muerto por un paro cardíaco colectivo. O sea, eso es ilógico, eso no puede darse, pero en la realidad objetiva se ha dado. Cualquiera que no conozca esta realidad o esté desapegada a esta realidad, cree que esto es ficción, ¿no? Esto que se cuenta no sucede así, pero así ha sucedido. Entonces, estas son muestras, ¿no? que delatan, ¿no? el lado social comprometido de la obra, que es indiscutible y que creo que es el lado más importante. Claro, muchas gracias, Everardi. Habría que tomar también un punto de aclarar un poco lo que corresponde a la ficcionalidad, ¿no? Sabemos o comprendemos que la ficcionalidad por ahí son cosas de ilusión, ¿no? Que quizás cosas que no han pasado, que uno imagina. Sin embargo, por otro lado, también está el otro aspecto de la ficción, es en que la ficción se aplica dentro de una obra en el sentido de cómo es que la obra te atrapa para que tú puedas leerla y puedas concentrarte en ella y puedas incluso hasta perder la noción del aspecto de la obra, ¿no? Un poco por ahí también que puede ir el lado ficcional. Un poco que en lo que dijiste, ¿no? Había un aspecto en lo que había que notar muy, muy específico, era en que cuando a ellos, por ejemplo, como que se les quitaba sus tierras, es como que si se les quitara la felicidad. O sea, no simplemente se les quita las tierras y yo peleo porque ya me da la gana y tengo que luchar. No, les quita su felicidad, ¿no? Hay aspectos muy, muy curiosos al respecto, teniendo en cuenta de que justamente hay un estudioso de la Pontificia Universidad Católica del Perú que se llama Jorge Yamamoto, que habla un poco de la felicidad y menciona que, por ejemplo, los lugares como por ejemplo en Huancayo y por ahí también aspectos de la sierra, por ejemplo, son personas muy felices, pero justamente porque les gusta vivir en sus tierras, porque hay el apoyo comunero, el trabajo. Por ejemplo, hay unos pasajes en donde
hay algunos que van a la cárcel, dice, bueno, si él va a la cárcel, los demás trabajamos y le enviamos lo que le corresponde a la cárcel. Le enviamos comida, le enviamos papas. Entonces, por ahí un poco que también se podría ir marcando la importancia que tenía para ellos la lucha contra esta empresa. ¿Qué nos puede decir Alexander? Apóyanos un poco también con el tema de la función social dentro de las varias aristas que puede haber también, ¿no? Ya hablamos un poquito de política también, pero a ver, ¿qué nos puedes aportar también tú? Claro, lo que sucede es que una vez estallado el problema de la transnacional en Rancas, es justamente la parte que no se puede negar, o sea, Rancas es innegable, no se puede borrar así, por así, del mapa geográfico como tal. Es por eso que considero que Scorza personifica Rancas. O sea, no es un lugar cualquiera, no es el nombre de un departamento, perdón, de una ciudad más y se acabó. No es así. Es por eso que considero que Scorza se vale, obviamente, porque él es poeta, ¿no? Indudablemente, pero se vale de estas figuras literarias, en este caso la personificación, ¿no? Y le da vida a Rancas. Rancas es un personaje más, en todo caso, el más importante. En realidad son 4. Yo detecto 4 personajes centrales ahí, ¿no? El doctor Montenegro, Rancas, el Nictálope y el Cerco. Ahí está. Rancas, obviamente, representando al pueblo, ¿no? Y también dentro de el Nictálope, pero el Nictálope también juega otro rol importante, ¿no? Y esto visto desde el punto de vista semiótico, obviamente que se convierte en un signo ya, ¿no? Y eso también quería hablar más adelante. Pero como les decía, es por eso considero que Scorza personifica demasiado a estos 4 elementos, sobre todo a Rancas como tal, ¿no? Es indudable, es innegable el hecho de tapar a Rancas, de pisotearlo, ¿no? Y hablaban acerca de la rebelión de los pueblos, en este caso, es justamente que, y esto se nos viene ya, recuerden que en el incanato pues justamente se celebraba el trabajo, ¿no? Bajo su moral, obviamente, que ustedes recordarán, y entonces el trabajo para ellos pues era felicidad, ¿no? O sea, era algo ceremonial, ¿no? En el cual pues se celebraban, se hacían danzas, ¿no? Justamente ¿por qué? Porque esa era su manifestación, ¿no? La forma en cómo ellos pensaban y dejaban pues labraban la tierra o sembraban la tierra, la labraban y luego la cosechaban, ¿no? Y en la cosecha también, obviamente, se hacía ceremonias y se pagaba, se rendía tributo, ¿no? Al Inti en este caso. ¿Por qué? Porque obviamente es este astro que alimentaba la tierra, ¿no? Y a través de la luna también, la quilla o la lluvia. Entonces, para nosotros, que somos los rezagos quizás de nuestra cultura, obviamente que ya se ha centrado más que todo en las zonas pues, de la serranía y parte de la selva, se ha quedado ¿no? Se ha quedado arraigada en el pensamiento de estos pobladores, ¿no? Y es por eso pues que hablas acerca del hecho de que no, están debatiendo, están dialogando Héctor Chacón y toda su comunidad, o parte de su comunidad, para ver si de matar a este juez, ¿no? Y justamente dice uno de ellos, ¿no? ¿Qué pasa si uno de nosotros va a la cárcel, ¿no? O incluso, más que eso, ellos ya tienen fijado que vamos a sacrificar a 3 personas a nuestra comunidad. Ellos ya lo tienen fijo. O sea, la idea ya está como tal, ¿no? Pero uno pregunta, ¿pero qué pasa, no? Con su familia, que obviamente se va a quedar en la orfandad. No, el pueblo es el que va a solventar, ¿no? Esos percances, obviamente, ¿no? Y ahí se ve justamente la unión como comunidad. Sí, Michelle. Muy bien, Alexander. Sí, justamente recordando ese pasaje, por ahí había un poco cuando Chacón decía, ¿no? Decía al final, ¿qué? Pues no, estar un año ¿qué es estar un año en la cárcel?
Al final estar un año en la cárcel es una fumada, ¿no? Estar 5 años es 5 fumadas, ¿no? Al fin y al cabo, para ellos lo más importante era justamente la lucha que tenían ellos, la convicción que tenían ellos para establecer su ideal, ¿sí? En función a lo que ellos creían, a lo que ellos afianzaban en su cuestión cultural, ¿no? Para ellos no era simplemente, como les digo, una lucha cualquiera, ¿no? Sino era justamente la situación muy cultural que tenían para manifestar de alguna forma su pesar, ¿no? Su inquietud, rebelarse ante estas injusticias. Asimismo, también justamente como había estado cerrando un poco Alexander, y había estado hablando un poco de los signos, y había estado hablando un poco también de justamente los pasajes que tienen que ver un poco con la poética, con el lenguaje. Quisiera preguntarles a ustedes también cómo es que notamos un poco el tema de la función poética, la función estética dentro de la obra misma. No, yo recuerdo, como le dije por ahí un poco, que se notaba la función estética, la función poética. Había, por ejemplo, como en el capítulo 2, cuando todos los animales huían, y por más que, por ejemplo, habían animales por decirlo así, ¿no? Esto no se podían ni ver, se unían, pero se unían con tal de ir. Por ahí también como que correspondería a una especie de signo, como decía Alexander, para ser más precisos, una especie de símbolo, ¿sí? ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Cómo es que creen que se manifiesta un poco la función poética dentro de la obra Redoble por Rancas? A ver, en este caso, yo quisiera empezar con el amigo Everardi, después con el amigo Eder, y culminar con el amigo Alexander nuevamente. Bien, gracias, A ver, Michelle. Sí, a ver, bien. en el aspecto del lenguaje poético, estético y cómo se manifiesta en la obra, hay muchos elementos, mucho que tocar y mucho que analizar, ¿ya? Tú mencionas, por ejemplo, ese éxodo, esa huida que se da, ¿no? De los animales de manera fantástica, mágica, ¿no? Extraordinaria, porque son animales, o sea, que nunca podrían actuar de esa manera, ¿listo? Y más allá de eso también es cómo es que se van combinando los animales, más allá también de sus rencillas, ¿no? Por ejemplo, el cernícalo con los gorriones y todo eso. Esto es la muestra del realismo mágico, por ejemplo, ¿no? Un estilo literario que parte del auge de la literatura, del boom latinoamericano, claro que viene después, desde antes, ¿no? No pertenece estrictamente al boom latinoamericano, pero que Scorza lo desarrolla muy bien. Esto que tú has contado sobre el éxodo es una muestra del realismo mágico, que es esa conexión que se da entre lo mágico con la realidad. Tanto así que uno como lector y también los personajes dentro de la obra ven a esos hechos normales, ¿no? No se escandalizan, no hay esa cuestión ilógica y por lo tanto no se da no se puede denominar a esos fenómenos como algo fantástico, sino que se le denomina como realismo mágico. Eso como primer elemento, ¿no? El realismo mágico, que no solamente se muestra ahí, ¿no? También está, por ejemplo, de acuerdo a las facultades que tienen y las capacidades que tienen los personajes que planean la muerte de Francisco Montenegro. Por otro lado, también en eventos, en sucesos, como la jugada de póker, ¿no? Que se da entre los dos hacendados y que dura 90 días, ¿no? Y que en esos 90 días prácticamente la provincia se detiene, no existe justicia, o la justicia depende del estado de ánimo en el que se encuentre Francisco Montenegro, ¿no? El famoso antagonista, ¿no? De la obra. Por otro lado, también podemos hablar del uso del lenguaje lírico, ¿no? Que se concreta con figuras literarias interesantes, ¿no? Como por ejemplo el animismo o para llamarlo mejor la prosopopeya, ¿no? Que también podemos ver en el sentido de esa descripción animada que se hace de objetos inanimados y que funcionan metafóricamente, ¿no? Y que reflejan
toda una simbología, ¿no? La sinécdoque también, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de Montenegros, al inicio se nos presenta como el traje negro, ¿te das cuenta? Entonces, esa jugada de figura literaria, recursos estilísticos, nos muestra una preocupación de Scorza por no solamente no solamente evocada en el fondo, en el mensaje, en lo social, sino también en el estilo, en la técnica y en el desarrollo narrativo. Otra cuestión es la fragmentación, por ejemplo, de sucesos, ¿no? La obra literaria es una obra que tiene saltos, ¿no? Que tiene historia dentro de historias, o intrahistorias, mejor dicho, ¿listo? Tienes que estar muy atento para poder hilvanar los acontecimientos, porque como te digo, no es fragmentaria en el sentido temporal, y por otro lado, lo que sí me quedé sorprendido al leer la obra es que el capítulo número 1, por ejemplo, ¿no? Y donde se usa el símbolo de la moneda como representación del poder, ¿no? De la represión, del miedo que se le tiene a las autoridades. Pero más allá de eso, yo voy a lo estético, ya a la técnica. Este primer capítulo, por ejemplo, podría ser un cuento por sí solo y no tendría ningún tipo de conexión con lo demás, y ya sería una obra por sí misma, ya sería un cuento. Este primer capítulo, en realidad, tiene un inicio, tiene un final, es cíclico en el sentido de que hay un símbolo que es el sol, ¿no? Y que puede representar una forma de cosmogonía, porque el sol se le cae al hacendado, al juez, ¿no? De primera instancia, al juez de Yanahuanca, al juez de primera instancia, le cae una fecha determinada por septiembre y lo recoge al siguiente año, en el mismo día del siguiente año, ¿no? Lo recoge. Entonces parece que hay también una cuestión cíclica, mira, intencionada, como mostrando como una cosmogonía, ¿no? Que también pertenece a una visión andina, ¿no? La cosmogonía andina en realidad es cíclica, ¿no? No es la visión occidentalizada. Entonces, ya ahí también hay un juego narrativo, ¿no? Ahí también hay una intencionalidad narrativa, una intencionalidad estética, te das cuenta. Entonces, en ese sentido, por otro lado, el primer capítulo nos muestra, es como una suerte de introducción, pero se termina. Es diferente a los otros capítulos, para los que van a entrar en la obra se van a dar cuenta, los que lo han leído. Los otros capítulos te permiten, o mejor dicho, te dejan con la idea de que continúa y de que tú tienes que seguir leyendo la obra, ¿no? Porque no es terminado, ya no cierra. Pero el primer capítulo cierra, y es un cuento prácticamente, ¿no? Cierra todo. Ya, eso también me parece interesante, por ejemplo, ¿no? Otra cosa curiosa también que conversé con Eder en la tarde, ¿no? Sobre, por ejemplo, el hecho de que los sucesos referidos a la historia de Héctor Chacón y sus secuaces y el plan para matar a Montenegro se relatan en los capítulos pares, por ejemplo, ¿no? Los capítulos pares, si no me equivoco, son los pares, y el relato, o el relato que se hace en la historia, ¿no? Del enfrentamiento de los comuneros de Ranca contra la corporación minera transnacional, se hacen los capítulos impares. Si no me equivoco, o puede ser al contrario, ya de repente por ahí Eder me hace acordar. Entonces, también hay un juego ahí narrativo, una intencionalidad, ¿no? Una intencionalidad de forjar una estética particular. Ahora, eso también tiene una ligazón con una idea social, una idea política y social, política, económica y social, ¿ya? No se queda solamente en la obra como estilo narrativo y como técnica, no, sino que tiene, eso ya lo voy a decir después, ya para dar pase a los compañeros. Claro, muy bien. Sí, justamente esa moneda de un sol que nadie la puede tocar y que solo el doctor Montenegros se la vuelve a encontrar, como tú dices, y es el único que levanta la moneda de un sol y después cree que es la suerte, ¿no? A ver, ¿qué nos puede decir esto, Eder? ¿Qué nos dice Eder al respecto? Sobre la función poética. Qué rico sol, ¿no?
qué rico sol, ¿no? Nadie quería coger ese sol. Locazo. Sin lugar a dudas que iniciando nada más el autor te hace la representación, en este caso, simbólica y una gran carga literaria en esencia, ¿no? Bueno, en realidad el texto por sí mismo ya Berardi hizo un análisis de los recursos literarios que se ha usado. Bueno, hay dos cosas que yo quiero resaltar, ¿no? En primer término, es esa apreciación acerca de los cambios en el tiempo. Se reconoce que en Redoble por Rancas hay dos historias que se narran al mismo tiempo, ¿no? En una aparece la confrontación entre el Nictálope y el juez Montenegro, y en la otra tenemos la confrontación entre los indígenas, ¿verdad? Que se ven disminuidos por la Cerro de Pasco Corporation. Entonces, en esta, digamos, narración doble, encontramos saltos en el tiempo. Encontramos, por ejemplo, el inicio o la contextualización de la historia en este caso, del Nictálope y ese odio hacia Montenegro, y en el capítulo 11, creo, o 13, se encuentra el origen de este odio, cuando a su padre, después de unas casualidades de la vida que golpeó al juez Montenegro de casualidad, le dice el juez, ¿sabes qué? Tienes que acercar tú solito y con tus propias manos todo el estadio. Ahora, nosotros encontramos esos saltos temporales recurrentemente en el texto, ¿no? Y desde ahí comienza una especificación narrativa. Luego, el otro tópico que quería tomar en consideración es, si bien es cierto, Redoble por Rancas tienen un uso del lenguaje prácticamente sencillo, al alcance de cualquiera, encontramos que si tú no lees el texto con cautela, como se deberían leer todos los textos en realidad, podrías perderte, porque el narrador en un capítulo te está contando la historia en pasado, después te narra en presente y después te narra, bueno, en futuro no, pero va cambiando por ahí. Entonces tenemos narrador diegético por ahí, ¿verdad? Que nos puede hacer la situación un poquito complicada, ¿no? Pero, como le digo, con algo de atención uno puede identificar esas esencialidades. Si bien es cierto, el lenguaje tiene un uso, como ya decía, común, hasta fácil, encontramos estas características. Luego, identificar, por ejemplo, la presencia de un tipo de comunicación oral dentro del texto, la oralidad literaria, esencial en la obra. La encontramos y se desarrolla en prácticamente todos sus capítulos. Desde insultos que, por ejemplo, en nuestra realidad contemporánea primero y también en nuestra realidad costeña no conoceríamos, ¿verdad? Hasta ciertos tópicos, ¿verdad?, que representan el amor o el cariño hacia las cosas. Algunos, bueno, no abusando como en el indigenismo de Arguedas, pero algunos diminutivos que identificamos rápidamente señalan esa atracción y ese cariño por lo que es meramente natural, ¿no? Por la naturaleza propiamente dicha. Es más, hasta por el respeto, ¿no? Al momento en que, por ejemplo, se van a hablar con el subprefecto, con el mismo juez Montenegro, o sea, identificamos ese carácter. Y antes de cerrar mi participación en esta pregunta, quería charlar acerca de tocar un detalle que a mí me llamó gratamente la atención en esta segunda lectura que leí el texto. Ya la había leído un par de veces antes, ahorita por el conversatorio la leí y la releí. En la segunda lectura, bueno, no la pude terminar, pero bueno, ya. Es que inicia con mayúsculas en algunos sustantivos comunes, ¿no? Cerco, por ejemplo, montaña, cerro, ¿no? Laguna, las coloca con mayúsculas, ¿no? Yo creo que en alguna ocasión cuando charlamos en el grupo se lo noté, y es más, se me ocurrió en la mente, ¿no? Una locura, como les dije, tengo una locura en mente y se las dije y ahorita la comparto también porque de repente alguno ha pensado lo mismo, ¿no? ¿Por qué colocarle ese tipo de iniciar con mayúsculas? ¿Solo para dar énfasis?
tal vez hay algo más, ¿no? Demostrar esa personificación, primero, que quiere dar el autor, y segundo, que esencialmente los indígenas tienen con las cosas naturales, aunque luego coloca con mayúsculas el cerco. Yo les había dicho a ustedes, ¿no? Quizás haya algún tipo de panteísmo, parece una locura, pero realmente terminé la primera lectura y nunca se me fue, se quedó en mí. Tal vez haya algún tipo de panteísmo en la obra Redoble por Rancas, quién sabe. Yo, bueno, es la apreciación que se me vino a la mente cuando di lectura de Redoble por Rancas la primera vez y esta última, y no se me fue, y la sigo teniendo, y quizás en algún momento alguien pueda decirme, oye, ¿sabes que eso no pasa, si es una locura? Sí, pues no, pero son apreciaciones finalmente de lo que uno pueda tener del texto. Michelle, eso sería todo. Gracias, Eder. Sí, justamente era una de las situaciones que también había percatado en la obra, algunas palabras que estaban con mayúscula, y bueno, si nos planteamos un poco a la situación estricta, ¿no?, del lenguaje, sí, podría ser quizás un énfasis, ¿no? Pero quizás también es válido la otra parte que dices tú, ya que dentro de los aspectos en cuestiones de la sierra, un poco que hay ese amor, ¿no? Esa veneración también por varios aspectos ahí, y uno que podría ser válido también es el parte del panteísmo, ¿no? ¿Qué nos puedes aportar, amigo Alexander, al respecto sobre esta parte? Bien, claro, Eder, no es que sea una locura, sí está constreñida dentro de la semántica. Esto no es gratuito. Hay una intención, considero. ¿Por qué? Miren, el cerco efectivamente está con mayúscula, en este caso cerco, ¿no? Lo cual obviamente lo convierte en un sustantivo propio. Pasa también lo mismo con, bueno, Rancas ya es como tal sustantivo propio, eh, pero no sucede lo mismo con el juez Montenegro. Cuando él se refiere, cuando Scorza escribe, se refiere a Montenegro, lo dice con el traje negro, y el traje negro está sin mayúscula, por ejemplo. Ahí hay una, no sé cómo llamarlo en un sentido, pues, estricto senso, si es así o no es así también, solamente estamos haciendo ciertas pesquisas, pero da la casualidad que solamente cuando denomina al juez Montenegro le dice el traje negro, pero en minúscula. Y al contrario, por ejemplo, con lo que sucede con el cerco, ya bueno, Rancas ya lo dije, o Héctor Chacón, el nictálope, ¿no?, que también obviamente lo lanza con mayúscula. ¿Con qué intención? Desde el punto de vista semántico, tiene una explicación. Como ya le había adelantado, hay una personificación. ¿Por qué? La obra gira en 4 elementos que luego se van a convertir en signos. Son 4 los elementos, por ejemplo, ya le había dicho, Rancas, Héctor Chacón, el cerco y el juez Montenegro, o el traje negro. Son 4 los ejes principales en los cuales gira la obra, ¿no? Yo citaría, pero no quiero dilatar el tiempo, pero bueno, yo diría que desde, o aplicando la teoría de un francés, que es Pierre Giroux, él habla acerca del sentido de base, me estoy refiriendo a semántica, él habla con respecto a sentido de base, sentido contextual, ¿no? Valor sociocontextual, y por último habla acerca del valor expresivo. Miren, sucede lo siguiente en Redoble por Rancas, como ya les había anunciado con respecto al traje negro, por ejemplo, ¿no? Cito, el atardecer exhaló un traje negro, ¿no? El traje de 6 botones lucía un chaleco surcado por la leontina de oro de un longinés auténtico. Como todos los atardeceres de los últimos 30 años, el traje descendió a la plaza para iniciar los 60 minutos de su imperturbable paseo. Como les decía, cuando se refiere al juez Montenegro, ¿no?, lo hace minúscula, como que tratando de hacerlo de lado, ¿no? Como que minimizarlo. Luego, cuando se refiere a Rancas, ¿no? Por ejemplo, en Rancas ya obviamente, un nombre propio perteneciente a la ciudad de Cerro de Pasco, ya se menciona con mayúscula como tal,
¿no? Pero Arrancas, Scorza la muestra obviamente como si fuese un suplicio constante. Por ejemplo, cito varios pasajes por ahí. Rancas se postró mascullando oraciones. Rancas era un sollozo. Rancas cabecería de sopor. Rancas se acurruca en su soledad hasta el próximo año, por ejemplo. Atrocidades se conocieron. Rancas, arrodillada, alzó las manos inútiles hacia los cerrados labios de Dios, ¿no? Como si fuese obviamente una persona, ¿no? De carne y hueso. Luego tenemos el cerco, que también es un eje central en esta historia, en la historia y también parte del discurso de la obra de Redoble por Rancas, cito: ascendí por la cuesta y abrí la boca, el cerco engullía café pampa, así nació el cabrón. Un día lluvioso a las 7 de la mañana, a las 6 de la tarde, tenía una edad de 5 kilómetros, pernoctó en el Puquial, Trinidad, al día siguiente corrió hasta Piscapuquio, allí celebró sus 10 kilómetros. El tercer día, el cerco, que siempre lo escribe en mayúscula, cumplió otros 5 kilómetros, el cuarto atravesó los lavaderos de oro, allí pernoctó el cerco. Al alba rectó hacia el cañón por donde fuga la carretera a Huánuco. 2 infranqueables montes vigilaban el desfiladero, el rojizo Pucamina y el enlutado Yantacaca, inaccesibles para los mismos pájaros. El quinto día el cerco derrotó a los pájaros. Y como notarán, ese es como si fuese una persona, ¿no? O un animal quizás, que respira, ¿no? Que va creciendo poco a poco. Es esa la personificación que tiene que hacerle Scorza sí o sí a su obra, ¿no? El otro eje es Héctor Chacón el Nictálope, que no necesita personificación porque ya es una persona. Ahí el detalle. Pero sí necesita personificación el traje negro, Rancas y el cerco. Muy bien. Puedo concluir en lo siguiente, ¿no? Que estos 3 ejes, porque no he tocado todavía a Héctor Chacón, lo dejo de lado todavía, estos 3 ejes, el cerco, el traje negro y Rancas, necesariamente Scorza tuvo que animarlos, como para que tenga el lector esa sensación de que se están hablando de personas y que por lo tanto respiran y sienten sobre todo, ¿no? Nos remiten algo. Y bueno, en el proceso de semantización, esos 3 ejes, sucede lo siguiente, que, como les decía, esto no es gratuito, ¿no? Hay una interpretación por parte del lector, ¿no? Y lo que quedaría en nosotros, el hecho de una cierta simbolización. Por ejemplo, el traje negro, ¿qué es lo que simboliza en la obra? ¿No? El poder. El cerco, ¿qué simboliza para los pobladores de Rancas? El terror, la claustrofobia. Y Rancas, ¿qué simboliza? La opresión, ¿no? El pueblo oprimido. Y bueno, dije que no iba a dejar de lado a todo a Héctor Chacón. Y el Nictálope, ¿qué representaría? El heroísmo, ¿no? Hasta ahí sería mi participación, Michelle. Está silenciado, Michelle. Michael está silenciado. Micrófono, Chelo. Tanto ensayo por las puras. Disculpen, sí. Sale. Por las palabras y por las aclaraciones desde el punto de vista un poco técnico. Esto muy ilustrativa tu explicación. Vamos a ir un poco ya por acá como que culminando un poco con el evento, sí, porque el tiempo apremia también. Y de alguna forma yo quiero rescatar algo y después también quiero pedir un poco cuál es el rescate que tienen ustedes sobre la obra, ¿no? Yo quiero rescatar quizás por ahí la muy marcada diferencia de trato que hay en la clase social que hay en Redoble por Rancas, ¿no? Por ejemplo, por un lado, lógicamente están los burócratas, ¿no? Y el hecho de que muchos llenen de lisonjas, de halagos, por ejemplo, al juez Montenegro, o al doctor Montenegro. Y por otro lado también está el pueblo que busca el progreso desde diferentes aspectos, ¿ah? Diferentes aspectos. Por ejemplo, está
de generar progreso por el lado de la ganadería, donde ellos solamente, por ejemplo, buscan la crianza de animales finos. ¿Sí? O sea, ellos piensan en progresar. Por eso es que ellos buscan el progreso, pero sin perder justamente algo que es muy importante y que le he mencionado, que es la cultura. Quiero rescatar por ahí un poco este aspecto. No sé ustedes qué pueden rescatar de la obra, ya y de paso ir dando sus palabras finales para la culminación de este bonito evento, de este bonito conversatorio que hemos trabajado el día de hoy. Sí, a ver, Michelle, A ver, esto, amigo, claro. Antes que se me vaya la idea, sí, es cierto lo que dice Alexander, su análisis me parece muy interesante. Al final también podemos decir que el cerco es ese monstruo que derrota la naturaleza, ¿no? Porque cuando dice derrotó o se comió los pájaros, algo así, o venció los pájaros, en realidad está diciendo que venció la naturaleza, ¿no? Bien, yo me quedaría, lo último que podría decir como para ir cerrando de mi parte este conversatorio, es el hecho de que me remito al inicio, ¿no? Lo que dije al inicio. La obra de Scorza, esta pentalogía de Scorza, pero ahora solamente hablando de Redoble Curranca, es una obra en realidad que pertenece a una evolución del indigenismo porque se asume ya una extensión, una ampliación de la ínsula en la que estaba metida el mundo andino. Entonces, desde que parte ya con un hecho real, objetivo que se ha dado, ya no es una denuncia solamente ficcional, ¿no? O una lucha ficcional como la lucha que se da en todas las sangres, o como la lucha que se da en el mundo sacho y ajeno, de Cielo Alegría. No, sino que es una lucha que pertenece a la realidad objetiva, que no solamente pertenece a ese mundo andino, sino que es una lucha que refleja la lucha de los países, ¿no? La lucha de Latinoamérica, en realidad. Leí un escrito, un artículo del amigo Joe, por ejemplo, que hablaba del hecho de que, si bien es cierto, el indígena fue colonizado por españoles, ahora la lucha no es contra los españoles, ahora la lucha es contra el imperialismo, por ejemplo, ¿no? Él siguiendo su línea socialista, ¿no? Izquierdista, ya está. Pero tiene razón en ese sentido, pues. Más allá de la ideología, la lucha es contra la injusticia, injusticia social y contra el abuso. Otra cosita que quiero dejar en claro, como para que el lector que se quiera inmiscuir en la obra pueda tener una idea más clara. Por ejemplo, por un lado está el dictálope, Héctor Chacón, con sus secuaces, planificando la muerte de Montenegro. Se queda, se planifica, ¿no? Y se concreta que van a sacrificar a dos traidores del pueblo de la cancha y a un niño, el niño Remigio, que no es niño en realidad, se le dice niño por sus deformaciones, pero que sufre una enfermedad, epilepsia, ¿no? Y que, bueno, sufre mucho y que Diosito debería llevarlo, ¿no? Pero al final, Héctor Chacón decide que esas muertes no se iban a dar. Esos sacrificios no iban a darse. Al final, Héctor Chacón dice que él va a ser el que se va a inmolar, solamente él, y punto, ¿no? También hay una suerte ahí de valentía, de heroicidad, ¿no? Superior, ¿no? Superior. Ya, este grupito, por ejemplo, de Héctor Chacón, ¿no? El Avigeo, el ladrón de caballos, Pispis, por otro lado, representan, económicamente hablando, al lado agrícola, la agricultura. Ellos son eminentemente agricultores. La pelea es por la tierra en sí, o sea, hablando de modo general, es por la tierra. Por otro lado, la pelea de los comuneros de Ranca, ¿no? Representados en Fortunato y en Rivera, que al final son los que conversan, tienen una conversación como ultratumba, ¿no? Ya muertos, debajo de la tierra, comienzan a hablar y a conversar sobre lo que se había pasado. Ellos representan, por otro lado, el lado del pastoreo de
los comuneros, ¿no? De la Sierra Central. Entonces, mira cómo se va a agrupar conscientemente, porque esto es consciente, lo hace, Scorza lo hace de manera consciente, se agrupan las dos, hablando económicamente, las dos actividades más importantes de este ambiente andino, ¿no? De este ambiente de la sierra. Entonces, por ahí hay un dato que podría ayudar también a los lectores que quieren inmiscuirse en la obra, por ejemplo, ¿no? Otra cosita y para terminar, la obra me parece fundamental en el sentido que quiere expandir la idea indigenista a otros niveles. ¿Ya? Entonces, el neoindigenismo para mí, más allá de la técnica, del realismo mágico, el estilo, está en la idea que busca Scorza de acrecentar la problemática andina, ¿no? Y hacerla una problemática nacional y una problemática supranacional. Y para eso se apoya de elementos narrativos modernos, se apoya de la modernidad y uno puede darse cuenta de esa lucha entre el mito, que existe el mito andino, y la modernidad, pues. Existe esa lucha. Por ejemplo, ¿no? La lucha se da, hablando ya de episodios concretos de la obra, con el padre, por ejemplo, el padre Chazán. Esto no se había dado nunca. El padre Chazán es un representante de la Iglesia Católica, pero que incita a la lucha, incita a la pelea. Y le dice, no, esto no es obra de Dios, ¿no? Esto es obra de los americanos. Y esto no se va a solucionar rezando, se va a solucionar luchando. Esto, por ejemplo, no se había dado. Ya, esto es una muestra de la modernidad. Es un padre y de que la toma expansión también, que ¿no? quiere hacer. Es un padre que toma también, ¿no? Claro, claro. Y es un elemento que quiere usar, ¿no? Claro. Claro, para expandir el mito andino y superar de alguna manera, no olvidar, superar el mito, porque de alguna manera, por otro lado, la derrota es constante y es constante por ese mito, pues. Ese mito, ¿no? Ese mito que todavía restringe o limita al poblador, al comunero, ¿no? Y otro episodio específico, concreto, es, por ejemplo, aparte del padre Chazán, es, por ejemplo, el hecho de que para probar la escopeta, Héctor Chacón mata a un pajarito. En Arguedas eso nunca se podría haber dado, ¿no? El sentimentalismo y el apego de Arguedas con el indígena, el animismo, ¿no? El respeto hacia la naturaleza es demasiado fuerte, ¿no? Scorza, ese episodio también me parece a mí un reflejo de lo que él quiere mostrar, ¿no? Por un lado, ¿no? Con eso quiero terminar mi participación. Agradezco más bien a los que me han escuchado y a ustedes, ¿no? Colegas, amigos, y bueno, les doy el pase al que quiera seguir. Muchas gracias, amigo Berardi. Vamos a darle el pase al amigo Eder Valdeos. Eder, palabras finales, palabras de valoración sobre la obra. Bien. Realmente conciso nada más, no la voy a hacer tan lagartija como la hizo mi compañero anterior. Vamos a cerrar rápidamente con algo, ¿no? Ese cariño es que se conoce, hay entre el poblador indígena, hay una cercanía muy grande con Dios, pero en la obra hay una cercanía muy grande con la injusticia también. Y voy a cerrar con una frase que se encuentra en el texto de El ladrón de caballos, ¿no? Dice, en esta tierra hay un juez que no se aplaca con palabras ni oraciones. Es más poderoso que Dios. Creo que eso expresa todo lo que sucede en el libro y realmente las veces que leí este texto siempre me sorprendió más que cualquier otra frase en el mismo. Nada más, solo eso. Eres ateo, pues, eres ateo. ¿Cómo no te va a sorprender? Muchas gracias, amigo Eder. Palabras finales, amigo Alexander Morales Irigoyen. Finales de debatión de la obra. Particularmente yo no rescataría, sino ensalzaría la obra Redoble por Rancas. Incluso desde el propio título, desde cuando lo leí en pregrado, me llamaba mucho la atención el título. ¿Por qué el título? ¿Por qué se hace un redoble? Justamente se hace por algo festivo y por algo fúnebre, ¿no?
y justamente esa es la representación de la obra. Como les digo, todo esto, estudiado desde el punto de vista de la semántica, tiene un sentido y un porqué, ¿no? Y una valoración. Y justamente es eso. Un redoble, en este caso, que nos cuenta acerca de lo mortuorio que es Rancas, pero que al mismo tiempo se puede hacer una festividad, como en nuestra cultura lo hacemos, ¿no? Nosotros celebramos la muerte, y es justamente eso, ¿no? Un redoblar por Rancas. Gracias, Michel. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, de verdad, a todos los que nos han escuchado. Muchísimas gracias, Ceder. Muchísimas gracias, Everardi Junior. Muchísimas gracias, Alexander Morales. De verdad, ha sido una noche muy enriquecedora sobre la obra por Rancas, y recordar también un poco a Manuel Escorza, ¿sí? En esta fecha, muy importante. De verdad, gracias por ese ánimo de empezar con este pequeño proyecto, que esperemos esto siga adelante. Tenemos muchas cosas más de qué hablar. Tenemos que hablar de educación, por ahí tenemos que hablar de otros aspectos, como también está adelante, de un poco música, un poco de teatro. Hay, de verdad, el teatro es uno de los temas del cual muy poco habla. Sin embargo, yo creo que hay mucho que rescatar del teatro. Tenemos personajes que incentivan el teatro. Por ejemplo, uno de ellos es el amigo Omar Tello, el mismo Paco Tello, que es su papá, que es uno de los que dirigen, por ejemplo, el Teatro Pau, que tiene excelentes presentaciones y que podemos invitarlo en algún momento para que estén presentes para hablar un poco del aspecto del teatro. En educación tenemos muchos maestros a quien podemos invitar para que también nos acompañen dentro de esta mesa virtual. Y podemos hablar también de cualquier otros aspectos que nos puedan ayudar desde la valoración académica. Yo creo que un siguiente conversatorio podría ser dentro del cual podemos impulsar el tema educativo, que es muy importante desde que estamos viendo ahora, ¿no? Por lo que estamos pasando, todo lo que está pasando, por ejemplo, a nivel educativo, sobre todo en estas personas que de alguna forma son olvidadas, ¿sí? Nos preocupamos mucho por la gente a la que queremos llegar, que es gente que de alguna forma ya está formada, pero a las personas como los escolares los dejamos de lado. Creo que debemos darle un poco más de importancia, y de alguna forma hay que saber valorar desde diferentes aspectos a estas personas, ¿no? Muchas gracias nuevamente a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Eder, repito, gracias, Everardi, muchas gracias, Alexander, muchas gracias a todos los que nos han visto. He visto que ha tenido una acogida bastante amplia. He visto que han compartido bastante el video, y la verdad, eso es muy satisfactorio, muy motivador para continuar con estos eventos. Buenas noches, amigos. Buenas noches, estimados colegas y hermanos. Buenas noches a cada uno de ustedes.